Bueno, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a TV Perú Mundo en la edición de hoy jueves. Soy Paola Pejovés y los invito a ver los temas de hoy. Vamos a hablar de Venezuela. La oposición pide a Estados Unidos que no imponga sanciones por el momento, mientras hay violencia contra estudiantes. Hay más de 100 detenidos. Y también en Chile, los violentos disturbios en la primera marcha estudiantil del año. Mientras en Ucrania, Donetsk hará referéndum pese a recomendación del presidente ruso Vladimir Putin. Y también en el caso de Nigeria, Estados Unidos ofrece ayuda al presidente por secuestro de adolescentes. Muy bien, de esa manera empieza TV Perú Mundo. Vengo a decirle a mi gente, hoy complaciente, que he llegado a este lugar, donde se siente lo fuerte y lo sabroso que es poderles bien cantar, al sentimiento de un pueblo que siempre lucha y no se deja opacar, por ser tan grande la patria donde yo vivo, ahora la vengo yo a honrar. Vengo yo a honrar a mi patria, Venezuela, única, grande, ejemplar, una tierra generosa, amigable y muy cordial, donde el sol se manifiesta dándonos brillo especial, porque se le den que Dios nos hizo a todos brindar un país en donde reina la confianza y la humildad, donde se respira el aire, la sonrisa y la paz. Muy bien, vamos a empezar con Venezuela, ya que ha vuelto la violencia a sus calles. Precisamente ha sido el campamento, llamado Campamento de Resistencia de la Plaza Bolívar de Chacao, donde la Guardia Nacional Bolivariana ha detenido aproximadamente, según la información que tenemos, a 243 estudiantes. ¿Cómo está, Farid? Bueno, preocupa, ¿no?, es la reacción, porque tampoco no hay nada claro sobre Leopoldo López, ¿no? Sí, bueno, y esto se produce después del informe de Human Rights Watch, que decía precisamente que las fuerzas del orden habían estado abusando en el uso de la fuerza. Así es, nosotros vamos a irnos a la información, al detalle. Los estudiantes venezolanos continúan siendo reprimidos por la policía, mientras que la audiencia del caso Leopoldo López fue suspendida. La policía sigue reprimiendo las manifestaciones estudiantiles en Venezuela. Esta madrugada, uno de los campamentos que estaba al frente de la sede del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD fue desalojado. Las autoridades tenían evidencias de que los grupos más violentos salían de estos sitios para cometer hechos terroristas como incendiar patrullas, enfrentarse con bombas molotov y armas a los cuerpos de seguridad. Tenemos 243 aprendidos que han sido desplazados en horas de la madrugada al regional número 5, donde vamos a empezar un proceso de clasificación, vamos a tomar las entrevistas iniciales, vamos a clasificar quiénes deben ser presentados o no ante el Ministerio Público y los tribunales, para entonces ya ir cerrando este capítulo de violencia que ya era insostenible esta situación aquí. El ministro presentó luego el material incautado, entre los que había drogas, armas, explosivos, morteros y granadas lacrimógenas. Otros dos campamentos están en Las Mercedes y Santa Fe, donde los manifestantes estuvieron asentados durante semanas en forma de protesta. Se escuchar por nuestros vecinos abajo que se estaban llevando todos presos, porque no vi nada, porque la guardia, la gente que se acercaba, se los quería llevar presos. Las protestas antigubernamentales ya han cumplido 3 meses con un saldo de 41 muertos, más de 600 heridos y 2.500 detenidos. En tanto, la audiencia preliminar del caso de Leopoldo López, prevista para este miércoles, fue suspendida. En ella se iba a tomar la decisión si el líder opositor seguía su proceso judicial libre o en la cárcel de Ramo Verde. De otro lado, Estados Unidos retrasó sus sanciones contra el gobierno de Nicolás Maduro a pedido de la oposición venezolana.
nos han pedido no trabajar en ellas en este momento de diálogo, reveló la responsable del hemisferio occidental, Roberta Jacobson. Los senadores estadounidenses exigen castigar las violaciones a los derechos humanos y consideran las sanciones económicas y la revocación de visas, como le ha sucedido a Diosdado Cabello. El presidente de la Asamblea Nacional respondió a esta medida asegurando que fue por la denuncia de un desertor de la Fuerza Aérea que lo vinculaba con el terrorista Osama Bin Laden. Muy bien, preocupante la situación en Venezuela, porque si se busca que a través del diálogo se llegue a una solución, la violencia no ayuda, ¿no? Sobre todo cuando los padres de estos jóvenes denuncian pues que están incomunicados y que se ha aplicado muchísima violencia contra ellos. Bueno, mencionábamos al inicio el informe de Human Rights Watch, que por un lado indica que efectivamente ha habido abusos sistemáticos por parte de las fuerzas del orden. Confirma que los colectivos han estado actuando en, digamos, coordinación con las fuerzas del orden, no al margen de ellas. Ha habido casos de tortura, según ese reporte, y además el Poder Judicial no ampara debidamente las normas de debido proceso. No se pronuncia sobre los actos de violencia atribuidos a los opositores porque no los ha investigado, pero dice que hay indicios que también merecen una investigación posterior. En el tema de la posición del Congreso de los Estados Unidos, el Ejecutivo de Estados Unidos es el que no quiere aplicar sanciones, al menos no por ahora, pero el Congreso puede seguir adelante con su proyecto. Eventualmente el Ejecutivo, si este proyecto prospera, llega al Pleno y es aprobado, el Ejecutivo tendrá que decidir si lo veta o no para exigir una mayoría calificada, pero el proceso está en marcha todavía. Claro, pero con la situación de Leopoldo López ya se complican estos diálogos entre la oposición y el régimen. Bueno, la forma, supongo que amable de ver el tema es que lo que se iba a decidir fundamentalmente si seguía el juicio en libertad o bajo detención. En tanto no hay un pronunciamiento en firme del Poder Judicial, y sabemos que en el caso de Venezuela el Poder Judicial obedece al Poder Ejecutivo, sigue pendiente como carta de negociación la posibilidad de su liberación. Dicho sea de paso, un senador norteamericano decía que él quería que la oposición dijera explícitamente que estaba en contra de las sanciones, un sector de la oposición, lo cual es absurdo, porque el sector, presumo, es el sector vinculado a Capriles, si está en contra en este momento es primero porque quiere darle una oportunidad a la negociación, y solo si la negociación no prospera, recién podrían aplicarse las sanciones, y más bien la amenaza de sanción antes que su propia aplicación es lo que podría hacer prosperar la negociación. Pero en segundo lugar, si se llegan a dar sanciones, primero el gobierno muy probablemente tome represalias contra los opositores que las apoyaron, y el gobierno utilice las sanciones, como ha ocurrido en Cuba, para culpar a la oposición de la situación económica del país producto de esas sanciones. Entonces es obvio que los sectores moderados de la oposición, a diferencia de los sectores más radicales que claramente las apoyan, no tienen interés en que se apliquen o no, aparecer como gente que está respaldando esa decisión del gobierno americano. Pero con lo que pasó en Chacao también, yo no sé si va a significar mayor violencia, porque también es un sector de estudiantes que están muy molestos también por la represión de la policía, ¿no? Porque están atacados, o sea, directamente hay lesiones que tienen esos estudiantes, y eso se conoce a través de las redes sociales, o sea, eso podría tener más violencia. Bueno, pero también es cierto que el gobierno tiene una política clara de no permitir estas barricadas permanentes en zonas urbanas que interrumpen el tráfico, pero que además ayudan a organizar las movilizaciones. Entonces, eso también podría debilitar al movimiento opositor. Hasta ahora no ha funcionado, pero creo que esa sigue siendo la apuesta del gobierno. Muy bien, vámonos ahora a Chile, ya que se registraron enfrentamientos entre los jóvenes y la policía durante la primera marcha estudiantil del año. Miles de estudiantes agitaron el centro de Santiago sin dar tregua a la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, quien con tan solo 2 meses en el cargo